Tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Por qué estamos arriba? Ahí estamos, Muy buenos días. Una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires, 11 en punto de la mañana. Aquí tenemos imágenes del Congreso de la Nación, donde la verdad que hoy continúa una actividad absolutamente nutrida que comenzó el martes con la presentación de ministros, de secretarios, del Procurador del Tesoro. Ayer estuvo el secretario de Energía hasta muy tarde, las primeras horas de hoy jueves. Pasó Patricia Bullrich, pasó el titular del Ministerio del Interior, Guillermo Francos, y hoy se espera la presencia del ministro de Infraestructura, y lo están haciendo también ahora otros secretarios de Educación y también de Niñez y Adolescencia. Así que la verdad, bueno, una actividad muy importante y obviamente con mucho dato ayer a partir de reconocimientos, como por ejemplo el que hizo Patricia Bullrich, que dice si hay un problema de interpretación, queda de lado ese artículo que hablaba de un límite de hasta 3 personas para poder reunirse sin previo aviso, queda descartado, dijo Patricia Bullrich, y después también numerosos aportes de Guillermo Francos en torno a una reforma política que fue resistida no solo por la oposición del bloque Unión por la Patria, sino también por presuntos acompañantes del oficialismo como representantes del PRO y también del bloque de Pichetto. Pero muy atento y trabajando mucho desde temprano, el señor Mauricio Cantando. ¿Cómo le va, Cantando? ¿Qué tal, dice? Pato? Sí, hoy escuchando a quienes lideran las carteras, las secretarías de Niñez y Adolescencia, de Educación y de Cultura, que expusieron esta mañana en la continuidad del plenario de comisiones que trata esta ley de bases y puntos de partida. Y por la tarde se espera, como bien decías, al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Y anoche, porque esto terminó, el plenario de ayer terminó 1:45 de la madrugada de este jueves, y quien lo presidía en ese entonces, el diputado nacional José Luis Esper, prometió que para después de las 4 de la tarde de hoy van a exponer quienes no llegaron a hablar ayer, que son el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el secretario de Comercio, que es Pablo Levín. Estos dos expositores estaban acá ayer en el anexo, pero se extendió el debate con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Cirilo, y con el secretario de Agricultura, Fernando Vilena, quienes tuvieron un intercambio bastante largo con los diputados que les hacían preguntas. Bueno, se hizo casi las 2 de la mañana y esta tarde vamos a escuchar la continuidad del equipo económico. Sí. Un tema, Cantando, no sé si vamos a estar de acuerdo o no, que pasa siempre, no es que ahora es la situación particularmente así, sino que siempre está este juego de oficialistas y opositores y esta cuestión de que los ministros convocados no es que te responden inmediatamente hecha la pregunta por parte del diputado opositor, viene la respuesta. Se van acumulando manifestaciones y generalmente los ministros están respondiendo una hora, hora y pico después. Siempre es así, yo no sé si es una estrategia de los oficialismos, si es una dinámica que no se puede modificar, pero la verdad que hay preguntas que a veces son muy puntuales que cuando quedan llega el momento de ser respondidas, se pierden en lontananza. Y otra cuestión, si vos preguntás bien, cortito y preciso, y sabés lo que preguntás, me parece que se puede incomodar o podés averiguar un montón de cuestiones, pero hay que hacerlo muy puntualmente. Yo recuerdo en alguna oportunidad, Cantando también seguramente, que había un diputado, Gioja, el diputado por la provincia de San Juan, que lo complicaba mucho a Aranguren preguntándole una sola cosa: ¿cuál es el valor del millón de BTU, que es una medida en el tema de la producción de gas? Bueno, era una sola pregunta y la verdad que las respuestas nunca eran acertadas. Acá me parece que si a veces vos preguntás con mucha exactitud, con mucha precisión, una cosa, me parece que resolverías más temas. A veces hay, comprensiblemente, mucho discurso político, te apuran con las preguntas se responden después. Entonces me parece que a veces un ida y vuelta más directo, opinión personalísima,
traería un poco más de claridad. Pero sí, bueno, puede ser. diga Es cantando. complicado coordinarlo. Lo que está Sí. haciendo en este momento la conducción del plenario es tomar tandas de 5 o 6 Sí. preguntas para que después los funcionarios aludidos respondan. Lo complicado es que obviamente a veces los diputados preguntan, otras veces quieren hacer alocuciones Manifestación políticas, quieren hacer entendible, manifestaciones, pero claro, sí. y a su vez eso va estirando el tiempo. Pero sí, hay que seguir el hilo de alguna manera. Es complejo, uno está acostumbrado, pero cuando hace la respuesta al funcionario, generalmente tiene anotado a quién le responde Sí. cada una de las consultas. Ayer, la verdad que Rodríguez Cirilo estuvo mucho tiempo el martes y mucho tiempo el miércoles, respondiendo primero sobre los capítulos de reforma del Estado y después sobre su área específica, que es la energía, y respondieron uno a uno. En todos los casos respondieron a todas las consultas puntuales. En algunos casos, cuando no hay pregunta, los funcionarios dicen, bueno, no hay ¿Qué pregunta, me querés preguntar? no hay pregunta, paso al siguiente. Pero bueno, creo que las consultas se fueron evacuando y esperemos cómo termina la jornada de hoy, ¿no? Sí, después hubo reconocimientos de algunas modificaciones en la ley de bosques, por ejemplo, también pasó eso, y todo lo que tiene que ver con la cuestión central, que es la reforma política planteada básicamente con la eliminación de las PASO, básicamente con el tema de generar distritos uninominales. La verdad que, bueno, se fue en su momento, tenía otro compromiso el ministro del Interior. Habrá que ver cómo continúa eso, ¿no? Porque hasta acá lo que parece más o menos resuelto es que el proyecto de ley del Ejecutivo avanza con 3 o 4 cuestiones que parecería que no van a estar. Por ejemplo, el tema de delegación de facultades no va a estar, me Bueno, parece, ¿no? hay algunos... Me dicen que vamos a la comisión gobierno, primero. lo vamos a ir repasando. Dale, a ver, primero, esto está pasando en la comisión. A ver, Romina del Pla, dale. También donde debería haber un tratamiento a fondo y por eso insistimos con la validez de la presentación que hemos hecho. En segundo lugar, que justamente se cruzan con todo lo que aquí se ha expuesto hoy, el reclamo de que también vengan el ministro Caputo, Sturzenegger, Pose y otros funcionarios, porque no podemos hablar ni de la defensa de la educación, ni de la defensa de las infancias, y mucho menos de la cultura, si no hablamos del verdadero Rodrigazo que se ha implementado con esta mega devaluación, con este proceso de indexación de todas las deudas en dólares en beneficio de las grandes patronales y los bancos, y el congelamiento de salarios y jubilaciones. Y este tema es clave, porque justamente uno de los temas que en estas jornadas prácticamente no se ha abordado en ningún caso, es el tema de qué pasa con los salarios y las jubilaciones que están completamente congelados, y por extensión también los planes sociales, y en ese sentido todo eso agudiza el impacto de, obviamente, las víctimas de este ajuste, que por supuesto no paga la casta, sino que pagan justamente quienes deben asistir a la educación pública, quienes deben ser beneficiarios de la cultura, y ni que hablar de los programas de protección de la niñez y de la adolescencia. Entonces, en ese sentido, me parece que justamente aquí en estos dos temas que se están abordando tenemos, bueno, una política. Hoy se va a conocer el índice de inflación, más o menos podemos decir que va a rondar el 25%, es un ajustazo fenomenal que licúa claramente los ingresos, y que es una política que en definitiva intenta implementar un régimen de excepción que difícilmente se pueda llevar adelante si no es con justamente esta democracia de infantería que ayer defendió la ministra Bullrich con tanto énfasis para criminalizar a todos aquellos que se opongan a esta andanada de ataques. Y en ese punto voy directo al tema. Aquí se mencionó ya varias veces hoy, pero el primer punto que nadie explicó, y en esto insisto al secretario de Educación, es cómo piensan garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales y todas las responsabilidades que aún, y solo voy a coincidir en esto, que gran parte de todas estas políticas de fragmentación y de financiamiento y de desastre del sistema educativo vienen desde los 90 en adelante. Es lo único que vamos a tener un punto de coincidencia probablemente, pero efectivamente, ¿cómo va a ser para que funcionen las universidades con un presupuesto prorrogado que ya era de ajuste, por eso no lo votamos el año pasado, y que ahora, con una inflación del 200%, claramente plantea que en junio se cancela
con suerte y viento a favor, cualquier funcionamiento de las universidades nacionales. Esto me parece que es un punto que hay que abordar de arranque, porque es un tema verdaderamente de emergencia que tenemos que colocar. El segundo punto es el siguiente. Bueno, ahí estamos. ¿Qué tema el del presupuesto cantando? Porque hay tres voces absolutamente disímiles. Daniel Arroyo, Margarita Stolbizer y ahora Romina del Pla, que plantean lo mismo, que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Ellos te dicen, si te vas a manejar con un presupuesto como es el del 2023 en este 2024, donde la inflación prevista para el 2023 era del 60% y termina siendo del 200%, ¿cómo haces con los recursos para la cuestión cotidiana? Sí, Arroyo... Él decía, no te va a alcanzar el sueldo ni siquiera para un guardaparques, y acá se está planteando el tema de las universidades y salario, que digamos que el rector de la UNL dijo cosas parecidas y el rector de la UTN también, planteando reclamos en línea de lo que dice Romina del Pla, ¿no? Arroyo cuenta su experiencia, porque esto es una situación que se repite cada vez que hay una transición de gobierno, porque el gobierno que se va no logra que se le aprueben el presupuesto, entonces el gobierno que llega obviamente tiene que construir mayorías y se termina prorrogando. La ley de administración financiera contempla para esos casos la prórroga del presupuesto anterior, una ley que se hizo cuando no había inflación, y mucho menos la inflación de ahora. Entonces, prorrogando el presupuesto anterior, lo que haces es definir partidas totalmente desactualizadas, y el presidente lo que tiene que hacer, o el secretario generalmente lo hace el secretario de Hacienda, es ir definiendo cuáles son los aumentos para cada una de las áreas. Arroyo suele contar que fue ministro de Desarrollo Social en 2020 y 2021, lo que hizo en 2020 es, cada vez que necesitaba una partida, es ir a pedir la actualización. No queda otra, la otra opción es que el Congreso trate el presupuesto. El año pasado no lo trató, ¿no? Cuando lo envió Sergio Massa el 15 de septiembre no lo trató. Es muy difícil en tiempos de elecciones ejecutivas, y ahora estamos en esta situación de prórroga, ¿no? Sí, no, y plantean la elaboración de un presupuesto para votarlo. No se lo pedimos para mañana, decían tanto Stolbizer, creo, como Arroyo, y me parece que el reclamo de Romina del Pla va en el mismo nivel. Recordemos, Pato, que los gobiernos están obligados a enviar el presupuesto el 15 de septiembre. No es que el gobierno anterior tuvo que enviarlo el 15 de septiembre en plena etapa de campaña electoral, y este gobierno está obligado a enviarlo el 15 de septiembre del año que viene. Después tiene la opción, si quiere hacer una especie de bosquejo de presupuesto, y si no, tiene esta otra opción, que es la opción que está aplicando, porque no le queda otra, que es la de utilizar la posibilidad de la prórroga del que está vigente. Claro, porque el tema acá, me parece, yo no me ha tocado ser funcionario del Estado, pero el tema es que vos tenés un presupuesto asignado para cada universidad puntualmente, ¿no? Y si la plata se terminó, bueno, ¿qué hace el que está a cargo de la universidad? Y así con cada organismo del Estado, efectivamente. Tenés que pedir una actualización en ese esquema. Efectivamente, en ese tema, claro. Con ese esquema se vivió en 2020 y también en 2022. Porque no se aprobó el presupuesto 2021. Claro. O sea que es la tercera vez en 5 años que estamos en esta situación. Lo que pasa que allá también había saltos inflacionarios, pero acá es un salto inflacionario que triplica lo previsto. Totalmente. Entonces, obviamente, lo previsto. Claro, obviamente todo es mucho más complicado. Y lo otro, bueno, a ver, hoy se va a tratar también, parecería, la cuestión de lo que pasa con el tema salud mental, ¿no? Que me parece que con salud mental pasa más o menos lo que están planteando diputados del PRO, diputados del radicalismo, que dicen son temas muy importantes, que hay que tratarlos, hay que discutirlos, pero que no ven que sea el momento, justamente, que no sea un tema de necesidad y urgencia. Es la objeción que están planteando y que apareció mucho en el tema electoral, ¿no? Sí, igual obviamente estamos ahora hablando de un proyecto de ley, digamos, que por lo tanto ellos pueden cambiar, modificar, y sí está incluido el tema están incluidos también en todos estos debates las cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Hoy más que nada escuchamos lo que tiene que ver con cultura, educación y niñez y adolescencia, que son los capítulos que se están discutiendo ahora y que tienen también reservados un amplio lugar, un amplio espacio en lo que es esta ley de base, ¿no? Sí. Bueno, y ahora vamos a una cuestión que es central, lo hemos hablado alguna vez con usted cantando, que este es un gobierno que tiene poco en materia propia, porque tiene 37 diputados, pese a que fue una elección bárbara, ¿no? 38 más 2 aliados, ponele 40. Exactamente. Y enfrente tiene un núcleo duro opositor, que la verdad no es un núcleo duro opositor que supere los 107. Exactamente. Ahora, vos tenés el tema de que tenés 150 para trabajar
El tema es cuál es la política que te das y cómo tratás de captar parte de esos votos y hasta dónde decís, mira, total, hay 20 que no me van a acompañar de aliados propios, no me importa, yo trabajo para 130, que con 130 podés aprobar todo lo que sea necesario. Bueno, ahí vamos a la cuestión de que no sé si esto lo estarán resolviendo los negociadores del gobierno, los negociadores de la oposición, si está participando Omar de Marchi, pero bueno, hay que ver de todo este proyecto bases, ¿no? ¿Qué es lo que queda sostenible? ¿Qué es lo que acuerdan terminar apoyando? Y donde dicen, en esto no te acompañamos. No sé si es reforma electoral, no sé si son privatizaciones. Delegación de funciones, me parece que sí, ahí hay como una aceptación por parte del oficialismo de que va a haber delegación de funciones solo por un año y no por 2. Me parece que eso está como resuelto, ¿no? Sí, hasta ahora y lo otro tendrán que buscar a ver hasta dónde le alcanzan los votos propios, ¿no? Y los que pueden sumar con los vecinos. Hasta ahora se conocieron algunas concesiones, en realidad como parte de la negociación el oficialismo aceptó algunos de los pedidos de la oposición. Uno de los que anunció Rodríguez Cirilo es que la emergencia que pide el gobierno no va a ser por 4 años, el gobierno sí la quiere por 2, la oposición le está pidiendo por 1 y prórroga de 1 y que la segunda prórroga sea refrendada por el Congreso. Esto es un tema que está en discusión. Ayer se conoció la cuestión que tiene que ver con esta congregación de 3 personas, que había sido un error de técnica legislativa, según explicó la ministra Patricia Bullrich. Hay algunos cambios al tema biocombustible, sí, ¿no? Tema hay un gran reclamo de los cordobeses. Un gran reclamo de cordobeses por el bioetanol y también de los santafesinos por el biodiesel. Ayer se conocieron algunas modificaciones. Puede haber aclaraciones de redacción. Rodríguez Cirilo, por ejemplo, contó algo ayer muy interesante, o por lo menos para entender cómo funcionan estas cosas, que dijo, nosotros siempre cuando vos cambiás una ley tomás la base de la anterior. Entonces por ahí hay cierta terminología que omite lo que es el recurso, la potestad que la Constitución le da a las provincias de los recursos. Exactamente. Eso, dijo Rodríguez Cirilo, eso porque por ahí tomamos la base del texto vigente, que fue anterior al 94, pero se corrige y listo. A veces se piensan que hay grandes historias atrás de cuestiones de redacción. Bueno, todo eso se está negociando y seguramente la semana que viene, cuando discutan solamente entre diputados, sepamos cuál es la versión final, si es que hay una versión final de consenso, ¿no? Bueno, y después le pregunto, hablamos con Cantando, un tema que me parece a mí que puede ser como una salida importantísima para que el oficialismo junte los 130 y que después las disidencias se vayan manifestando en los votos en particular a determinados artículos y no tanto en lo central. Que haya un acompañamiento, se sacan 2 o 3 cuestiones, acompañamos lo general, después yo soy de Córdoba y no estoy de acuerdo con el tema biocombustibles, ahí yo no acompaño. Yo soy del sector pesquero y no me termina de conformar las modificaciones, no acompaño. Pero voy a preguntarle a Mauricio y vamos a hablar de eso, si hay una opción que es, te acompaño en general y cuando hay algún interés particular de mi provincia, yo ahí voto por la negativa o me abstengo. Pero en un minuto. Ahora, un hombre de Misiones también está dentro de los 150 con los cuales el gobierno habla. El diputado Fernández, que decía lo siguiente. Jornadas largas, extensas, pero muy importantes porque podemos escuchar las diversas opiniones que existen dentro de los grupos políticos del Congreso y fundamentalmente el desarrollo de lo que es esta ley tan extensa, tan grande, que habla de libertad, de deberes y de obligaciones, pero que en la opinión personal creo que es muy extensa, que la opinión nuestra es desdoblar esta ley, poder tratarla ley por ley en el articulado. Es muy difícil y muy larga poder hacer lo que pretenden hoy desde el gobierno y sobre todo acá en la Cámara, de sacar una ley en un paquete cerrado sin poder observarla y sin poder hacer las correcciones necesarias que creemos que es en beneficio, también así como ellos piensan que es en beneficio del país, nosotros creemos que debemos guardar derechos y obligaciones que hoy existen y que son fundamentales para el desarrollo de distintas actividades. Bueno, ahí está. Parece que nos hubiese escuchado el diputado Fernández, estimado, Cantando. Digo, él dice vamos a desdoblar. Y si el gobierno le dice, mire diputado, acompáñeme con las cosas con las cuales usted está de acuerdo, acompáñeme en general y después vóteme en contra,
todo lo que a usted le parezca que no coincide con los postulados suyos o con los postulados del pueblo de Misiones, usted no me acompaña. Habrá que ver después, proyecto por proyecto y artículo por artículo, cuántas veces llega a los 130 y cuánto no. Pero digo, puede ser una estrategia de decirle, che, no se opongan, recién llegamos, somos solo 40 diputados, ganamos con el 56%, acompáñame en general y después sé disidente en particular. Me parece que el gobierno tiene que construir una mayoría, o que va a intentar construir una mayoría. Y que te acompañen en la mayoría de las cosas. La semana que viene, o sea, el dictamen tiene que reflejar una posible mayoría en el recinto. Si eso no ocurre, esto a veces pasa que la negociación se extiende desde la comisión hasta el recinto, el oficialismo de turno sigue negociando, buscando una mayoría que ese día no exhibe, pero me parece que lo ideal sería que, o lo que va a buscar el gobierno, más que lo ideal, va a ser que el próximo miércoles, jueves, no se sabe bien cuál va a ser el día que intentará dictaminar, ese texto final, que ya le conocemos algunas versiones, porque si estamos hablando de algunas modificaciones, el capítulo seguramente de la reforma electoral, prácticamente ayer entendimos que no iba a estar en su gran mayoría. Bueno, si esa versión reúne la mayor parte del consenso, uno va al recinto, se va al recinto casi con la ley rematada. Hay que ver quién forma parte de ese consenso. Por ahí algún bloque que hoy está pidiendo algunas cosas no forma parte de ese consenso, y eso que pide no es tenido en cuenta porque tampoco su voto es necesario. O sea, por fuera de este núcleo duro que vos planteás, que son 107, 102 de Unión por la Patria y 5 de la izquierda, sobran votos porque hay que tener 129, por lo tanto puede ser que algún sector se queda fuera del consenso. Exactamente, digo, y puede pasar que haya algunos radicales que digan no acompañemos, algunos del bloque pichetista que digan no acompañemos, efectivamente que estén dentro de los 20, sí, habrá que verlo. Y además es como un gran test, es como una paso, como una encuesta, lo que pase con el voto en comisión, ¿no? También. Claro, por eso mismo, ahí mismo se va a construir, se va a evidenciar la relación de fuerzas que después se traslada al recinto. Puede quedar algo pendiente, digo, no es decisivo, puede ser que algún bloque no quede conforme con el texto y diga, bueno, ahora, yo no firmo, pero por ahí en el recinto sí. Estamos a jueves cantando, digo, me parece que se van a multiplicar las negociaciones y los contactos y la rosca por parte del oficialismo, porque el oficialismo, en términos políticos, la votación en comisión la tiene que ganar. Tal cual, sí, no sería bueno que el oficialismo termine con un dictamen de mayoría en contra, que no es decisivo, aclaremos, porque los dictámenes se ponen todos en tratamiento, en realidad se va votando de a uno, pero bueno, para tener un dictamen de mayoría necesita construir esa mayoría y para eso tienen que estar todas las fuerzas políticas. Creo que esa es la rosca que empieza mañana mismo, o sea, cuando esto termine, y va a seguir la semana próxima, que es cuando se debería dictaminar. Un dato, Pato, en la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, podés dictaminar hasta un día antes de la sesión. Claro. No necesitas los 7 días, la sesión la convocás con el dictamen y listo. Por lo tanto, uno dice la semana que viene, pero si se extiende en la fecha esa que escuchamos del 25, todavía no debería descartarse. Las voces que yo escuché defendiendo a el Banco Nación, defendiendo a ARSAT y defendiendo a YPF, las que escuché públicamente, pero como esto dura permanentemente todo el día, a uno se le puede escapar algo, han sido básicamente de Unión por la Patria, pero me parece que en el radicalismo hay algún sector, incluso en el bloque de Pichetto, incluso en el bloque de los federales donde pertenece Fernández, me parece que este interés particular por sacar de las privatizaciones a una empresa como YPF y a una empresa como ARSAT y como el Banco Nación, me parece que también no es solo la voz de los 107. Y ahí la verdad que tampoco sé cuál es la palabra del oficialismo en esa materia. No, hubo reclamos concretos el martes ante Rodríguez Cirilo de parte de casi todos los bloques de oposición, por lo menos discriminar qué empresas es prioritario privatizar y cuál no. Y también hubo respuesta. Rodríguez Cirilo dijo generar que una empresa sea sujeta a privatización no significaría privatizarla inmediatamente. Bueno, ahí donde por ahí se piden algunos detalles, también está el tema de YPF que tiene un juicio y por lo tanto si no es mala estrategia, le preguntaron a Rodríguez Cirilo, en realidad el que contestó ahí fue el procurador del Tesoro Rodolfo Barra, quien dijo que en tal caso se va viendo paso por paso, pero no hay una privatización inminente de todas las empresas. Hay un reclamo de algunos sectores que si eso no es así, se vaya ley por ley, empresa por empresa. Me parece que eso es otro de los puntos que se va a negociar. Hay que ver lo que pasa con Ferraro, que es un hombre también con mucho peso en el gabinete, el ministro que viene esta tarde. Pero digo, el ranking que uno tiene, ¿no? Pasó también Cunio Libarona, pasó Rodolfo Barra, pasó Patricia Bullrich. Me parece a mí, por lo que vi,
El que tuvo una situación de mayor tranquilidad me parece que fue Mariano Cunio Libarona, ¿no? Yo no recuerdo que lo hayan incomodado. Yo destaco a Cirilo porque si bien tuvo un claro, momento, Rodríguez Cirilo, si bien tuvo un momento de tensión, la piloteó muy bien, muy bien ayer, escucharlo hasta altas horas de la noche después de haber estado el martes, se puso al hombro la reforma del Estado y también el área específica de energía, respondió absolutamente todas las preguntas y como vos bien decís, Cunio Libarona supo eludir las cuestiones por ahí más polémicas de las reformas, polémicas para la oposición, y sacó chapa de los temas que por ahí menos discusiones suscitaron y que me parece que son los que más van a prevalecer de lo que tiene que ver con la reforma judicial, que recordemos incluye cambios al Código Civil, al Código Penal, también incluye nuevas reglas de juego en la IGJ, y también incluye algunas cuestiones que defendió Cunio Libarona, como el tema de ratificar que los organismos como la UIF y el organismo anticorrupción, la Oficina Anticorrupción, no tengan que querellar como venían haciendo en otros casos, ¿no? Ahí apareció alguna voz de sectores vinculados al PRO que no terminaban de compartir esto, efectivamente. Claro, pero lo ratificó Cunio Libarona. Exactamente. Bueno, la hora 11 de la mañana con 26 minutos. Pausa, estamos con el señor Mauricio cantando y ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ahí estamos, imágenes hermosas. Mirá qué linda la cúpula del Congreso. La estamos mirando desde esta cámara que está ubicada en los altos de la ciudad de Buenos Aires, pleno barrio de Congreso. Me gusta mucho en enero la ciudad de Buenos Aires, más calma y tranquila. Ahí, fondo celeste para la cúpula. Y estamos en lo que es una jornada muy importante en materia de reunión de comisiones, la tercera. Estaba explicando recién Mauricio Cantando lo que está aconteciendo. Estuvo primero el secretario de Educación, después estuvo el responsable de Niñez y Adolescencia. Recordamos también que va a estar presente el ministro de Infraestructura Ferraro por la tarde. ¿Y para cuándo el testimonio de quienes tienen que ver con finanzas, ¿no? Y comercio es? Sí, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, va a estar después de las 4 de la tarde, y también el secretario de Comercio, Pablo Levín. Los dos estaban citados para el miércoles, vinieron, pero se extendió tanto el resto de las exposiciones, hicieron las 2 de la mañana y postergaron su presentación para esta tarde. Imagino que también hoy se va a hacer muy largo, primero porque hay que ver si llega a las 4 con ellos, y porque después me parece que la gran cantidad de consultas que había para los referentes del equipo económico van a ser muy muchas, por el tema de también el acuerdo con el fondo que se anunció ayer, por las cuestiones que tienen que ver con la economía del país, y también porque es el capítulo, obviamente los capítulos económicos son los que los gobiernos más defienden de su proyecto, o sea que me parece que esa parte se va a extender mucho. Sí, estaba repasando, ¿no? El gobierno obviamente hizo una evaluación, y me parece que los que han venido tiene que ver razonablemente con la gente con más oficio, ¿no? Rodolfo Barra es un hombre que hace rato que no está bajo los focos, pero un hombre con mucho conocimiento de todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo y con oficio mediático, básicamente en los años 90. Ni hablar de Mariano Cuneo Libarona, también Guillermo Francos y la propia Patricia Bullrich, ¿no? Me parece que han elegido de los ministros aquellos que tienen mayor oficio y experiencia, ¿no? Son áreas afectadas también, o áreas implicadas en lo que es este proyecto de ley. Tengamos en cuenta que el procurador del Tesoro es el abogado que tiene cada gobierno, el abogado que tiene el Estado argentino, que tiene que afrontar los juicios, las demandas. Por eso también es importante los resquicios legales que pueda tener el proyecto. Bueno, él se refirió justamente a la posibilidad de plantear emergencias, la posibilidad legal que tiene el gobierno de plantear emergencias, y cuando se tocó el tema del juicio YPF, él es el abogado que tiene que llevarlo adelante. Por lo tanto, lo que hizo fue contar algunos detalles de esa situación. Después, como decía, los ministros que fueron implicados en cada parte del proyecto, con la particularidad de Eduardo Rodríguez Cirilo, que es el secretario de Energía, pero que participó de la elaboración de este proyecto. Muy técnico. Cuando todavía no sabía, no había asumido el gobierno, y bueno, explicó todo el proyecto en su conjunto, ¿no? Sí, un hombre con mucha paciencia y con mucha precisión para cualquier tipo de respuesta técnica, ¿no? Pero esto, claro, esto tiene también mucho de show, y bueno, si vos sos un ministro o una ministra que sabe priorizar lo bueno, sabe aceptar algo que no va a estar en la ley y que va a ser modificado, me parece que ganás parte de la pelea, ¿no? Si tenés el mensaje claro. Más allá después de cómo te vaya durante 3 o 4 horas, te queda una sensación de si al ministro o a la ministra le fue bien, si terminó empatando, terminó ganando, terminó siendo sólido o no. Me parece que la cuestión, más allá de lo exactamente legal, la cuestión comunicacional tiene mucho peso, me parece. Sí, también porque tengamos en cuenta que, como decíamos recién, se están construyendo los consensos y hay sectores que por ahí tienen dudas respecto a algunas iniciativas, saldan esas dudas en la comisión y participan después del consenso. Por eso es tan importante el ida y vuelta que tiene cada uno de los invitados con los diputados, ¿no? Bueno, a ver, el tema modificaciones electorales, parecería que eso va a quedar de lado. Hay que ver a partir de ahora entonces, me parece, hay un tema que es reforma previsional, ¿no?
Porque bueno, el gobierno está apuntando a que se termine con lo que es, a partir del decreto, se termine lo que es la actualización trimestral. Yo he visto algunos radicales diciendo que no están de acuerdo con la reforma previsional. Es un tema muy sensible, que la verdad que habrá que ver, ¿no? Lo que pasa, quién le explica, no sé si le tocará a cuál de los ministros o secretarios que vienen, pero es un tema también de mucha sensibilidad. Vas a discutir a lo mejor privatizaciones, tenés el tema de la libertad de reunión para más de 3 personas, como reconoció ayer Bullrich, tenés el tema de la delegación de facultades, un montón de cuestiones que pueden ser opinables o no. Pero el tema reforma previsional, históricamente en la Argentina, es muy sensible y habrá que ver cuál es el planteo del gobierno y en esa famosa cuestión de los 150 diputados que no se oponen a todo, ¿a cuántos podés lograr convencer para que te acompañen con la reforma? Sí, parece, estamos hablando de que lo que se propone es derogar el índice de actualización vigente y a partir de ahí funcionar como se funcionó, por ejemplo, en 2020, que el presidente definía los aumentos. Bueno, lo que hay es un planteo, una duda jurídica que tal vez se salde en estos días respecto a si ciertos fallos de la Corte que hubo no exigen al Congreso, específicamente al Gobierno y al Congreso, tener vigente una fórmula de actualización y no dejarlo en términos discrecionales a manos del Poder Ejecutivo. Eso por ahí es un poco la gran duda que hay ahora, al margen de la defensa o no de la fórmula actual que se aprobó a fines de 2020, cuando no había fórmula. Por lo tanto, me parece que ese va a ser el debate, o es uno de los debates que está abierto, ¿no? Bueno, estamos nosotros acá en la cobertura de todo lo que está pasando con este plenario de comisiones. Vamos a ver si estamos aguardando algún compañero con hombres del oficialismo, mujeres de la, repito, oficialismo y oposición, viendo lo que está pasando, ¿no? Un gobierno que pretende estar emitiendo dictamen la semana que viene. Y hablábamos recién con Mauricio de lo que está aconteciendo primero con el dictamen. Vamos a la comisión, dale entonces, esto pasa ahora con la comisión, dale. La cuestión vinculada a los centros regionales, específicamente sobre el caso de Calafate, esos son políticas que se acompañarán. Quiero aclarar también, porque más allá de los temores y de las referencias a las cuestiones presupuestarias, perdón, ahora lo veo al diputado Arroyo que me salteé y ahí voy, tenía la computadora mal puesta. En relación con el tema de los centros, efectivamente estaba diciendo que nosotros, llegados al gobierno, pudimos lograr algo que se hizo muy rápido, que es la derivación de fondos a todas las universidades y a todas las provincias que en algunos casos se debían de meses anteriores. Y además pudimos colaborar, gracias a Dios, con fondos para las universidades que fueron afectadas por el temporal de hace unas semanas. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia empírica que hasta hoy pueda demostrar que se está desarrollando un retaseo, una política de retaseo del financiamiento universitario en ninguna de sus partidas. En cuanto, lo señalado por el diputado Arroyo, que hizo 5 preguntas muy específicas, como ha sido, yo no, lamentablemente, bueno, no me corresponde a mí criticar o no la dinámica del Congreso, obviamente la cuestión de los presupuestos que se van extendiendo o al no estar aprobados que se continúan, perdón que no manejo el lenguaje técnico, obviamente la idea es poder ir acompañando el crecimiento de la inflación, esa es la pauta que hay, por supuesto en la lógica que planteó anteriormente el gobierno, en el sentido de que justamente en un momento de crisis como esto, uno tiene que hacer los ajustes que se correspondan con la ineficiencia, pero no aquellos que evitan comprender lo cultural, lo social y lo educativo como una inversión. En cuanto a la canasta escolar, coincido, hay que seguir apoyando el desarrollo de esa canasta, o coincidimos. Por supuesto que eso tiene que actualizarse, no es una responsabilidad solo de la Nación, está articulado con las provincias, de nuevo eso tiene que desarrollarse en los 2 niveles. En cuanto a la cuestión del sistema voucher, lo que me informan desde el gobierno es que la noticia que salió sobre el diálogo del señor presidente con el gobernador de Santa Cruz, según lo que me informan,
aunque bueno, es una información informal, pero entiendo que es así. Ese diálogo parece que no existió y no hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers, más allá de que, y es un tema largo, lo podríamos discutir con muchos especialistas, tampoco el esquema de financiamiento actual, y usted lo sabe mejor que yo, diputado Arroyo, el sistema de financiamiento actual, simplemente porque nosotros financiemos la oferta, resulta justo ni equitativo. Sabemos que lamentablemente muchas veces se cree equivocadamente que hay una dicotomía entre educación pública, estatal y privada sobre la base de problemas de financiamiento, cuando en realidad el problema tiene que ver mucho más con los orígenes sociales de quienes asisten a las escuelas. Hay escuelas estatales que contienen población muy favorecida económicamente y escuelas privadas que también contienen población muy desfavorecida. O sea que el problema de la división de lo estatal y lo privado no pasa tanto, más allá que hay un sesgo obviamente por los aranceles, no pasa tanto por una división entre ricos y pobres, sino que pasa más bien porque lamentablemente la estratificación social se da en todo el sistema educativo y no solo se divide por tipo de gestión. Se irá ampliando el presupuesto, como hemos mencionado, como ha sido práctica, y en cuanto al sistema alimentario, eso estamos coordinando con la Secretaría de Pablo de la Torre, por supuesto que eso tiene que seguir desplegándose. Termino con las últimas intervenciones. La última de la diputada Romina del Pla. Siempre a mí me llama la atención, y voy a hacer un comentario que tal vez no debería, pero bueno, cada tanto me sale el indio, pero es un indio leve, es un patolucito, mi indio no pasa mucho más que es la preocupación. Sobre todo el Partido Obrero me sorprende por las universidades nacionales, no porque yo crea que haya que desfinanciarlas, sino porque el verdadero drama argentino es la educación básica. Entonces a mí siempre me sorprende, tal vez porque soy hijo un poquito de Estrada y de Sarmiento, que Sarmiento ya le preocupaba el exceso de financiamiento en relación con la educación, en esa época no se decía básica, que había para los colegios nacionales y la universidad, esta preocupación tan exacerbada que se da fundamentalmente en torno de las universidades, con las cuales, insisto, yo no tengo ningún problema, todo lo contrario, pero preferiría escuchar hablar un poquito más, como lo han hecho otros diputados, sobre el gran desafío de los chicos que no pueden llegar a la universidad, ni a la educación superior, ni al mundo del trabajo, porque no tienen una educación justa, libre, fraterna y de calidad. En segundo lugar, yo le diría, señora diputada, que desde ya no hay ninguna intención, y creo que no puede leerse, y con esto voy terminando, ninguna mala intención relacionada con que es la alarma de la pastillita que tengo que tomar hasta ahora porque tengo 53 años. Siempre hay que tomar alguna pastillita después de los 50. Bueno. Entonces, vamos a, en mi caso al menos, vamos a señalar, veo que el comentario generó alguna, por lo menos para divertir un poco y alborotar el avispero con alguna broma que siempre los docentes tenemos que hacer para retomar la atención de los alumnos. No diputados. No hay alumnos, pero déjenme hacer una broma al menos, si no, una o dos. Igual tengo una broma más para el final, permítanmela. Entonces, la ministra me lo autorizó, así que voy a hacer. Entonces, en el tema no hay ninguna intención de atacar la estabilidad de la docencia, sino de nuevo de acompañar el desarrollo profesional de los docentes. Los docentes, en su caso lo sabe hasta mejor que yo, quieren capacitación, quieren acompañamiento para la mejora. La vocación docente siempre implica una vocación por el aprendizaje y lo que queremos es acompañar eso y no va a haber ninguna norma que limite esa posibilidad, ni mucho menos. En cuanto a la relación del avance del proceso privatizador con el examen de egreso a la secundaria, yo sinceramente no le encuentro relación. Algún día tendríamos que lograr, y sería extraordinario,
que podamos viajar juntos a 2 países si logramos financiamiento del Partido Obrero, porque el Estado no me lo va a pagar y no tenemos que ser sponsoriados por el sector privado. Si logramos financiamiento del Partido Obrero, me gustaría viajar con usted a China y a Cuba, para ver qué se hace con la evaluación y con los exámenes en esos países. Es muy llamativo siempre que el marxismo ha sido muy selectivo y estratificador en las lógicas de planeamiento educativo y además hoy en día, de hecho, China ha ingresado en las pruebas PISA, o sea que se ha metido adentro de la OECD. Otra cosa llamativa de este paradójico casamiento entre neomarxismo y neoliberalismo que se da en la sociedad posmoderna. ¿Puedo concluir un segundito? No dialogues, vos contestás la pregunta, si no, no terminas más. Y con la izquierda menos. Te digo, cantando, me parece que hay que repetir mucho estas convocatorias a Torrendel. Yo no lo conocía y es un secretario de Educación, bienvenido sea, que te tira un título por frase. Todo lo que decía era título. Estaba recopilando, él dice que hubo derivación de fondos del Estado para con las universidades, cuando había varios rectores que estaban reclamando por eso. Hizo particular hincapié en universidades como la de Bahía Blanca, que había soportado una tragedia climática, pero yo no conocía la derivación de fondos. Dijo que va a continuar la canasta escolar, dijo que no hay retaseos en materia de asistencia por parte del Estado para con las universidades, dijo que no va a haber vouchers, desmintió la información de que señalaba un diálogo, un encuentro del gobernador de la provincia de Santa Cruz con el presidente, haciendo hincapié en que la política educativa en la provincia de Santa Cruz tenía que ser a través de vouchers. Creo que ese diálogo no existió. Eso fue una pregunta que le hizo el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, respecto a que podía haber un plan piloto de voucher en la provincia de Santa Cruz y que eso habría sido parte de un diálogo, según Arroyo, entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Como bien decís, él desconoció, el secretario desconoció esa situación. Y lo otro que me pareció muy importante, porque creo que te marca una línea, le dijo a la diputada Romina del Pla, dice, me llama la atención su preocupación exacerbada, dijo, por la financiación de las universidades. Yo, dijo, soy más Estrada, más Sarmiento y me preocuparía más por lo que es la financiación de la escuela primaria, dijo, que la universidad. Me parece que es todo un mensaje, ¿no? Porque por ahora él te dice no hay retaseos y hay transferencia de fondos, pero me parece que la idea madre, filosófica, es vamos a atender más la escuela primaria, eventualmente la secundaria, y en tercer instancia lo universitario. Sí, él aclaró preocupación exacerbada. Dijo, en la primera parte de su respuesta y también en su introducción, aclaró en realidad lo que todos sabemos, pero acá en este Congreso habitualmente es un tema recurrente, que es que tanto la educación como la salud, la educación primaria y secundaria, como la atención de salud a niveles básicos, está a cargo de las provincias. Por lo tanto, lo que puede hacer un secretario de Educación o un ministro, el cargo que tenga, es negociar con las provincias, inclusive las modalidades de currícula. Claro. ¿No? Si hay leyes nacionales, en muchos casos se hacen por adhesión. En este caso, este proyecto de ley lo que plantea es la posibilidad de que haya un examen integrador a los chicos de secundario, y también está el tema de la capacitación a los docentes. Son dos puntos, Pato, que se viene hablando mucho en las comisiones de educación de esta Cámara hace muchos años. Hace muchos años. Y es un tema, a ver, corregime si no cantando. Yo interpreto que lo que dijo el secretario es que él está plenamente de acuerdo con el examen, porque dice, yo le invitaría a Romina del Pla a viajar a, dijo, Cuba y China, donde hay examen y donde hay una estratificación concreta de la educación y del futuro de los alumnos a partir de cómo te van a este examen, me parece, ¿no? Sí. Tengo que deducir que si dice esto es porque está a favor del examen. Lo que pasa que, bueno, acá todavía habrá que ver cómo se instrumenta eso, ¿no? Yo decía, a ver, vos antes, para trabajar en alguna cuestión de comercio, de bancos, te pedían el título de perito mercantil, ¿no? Bueno, digo, a partir de esto, el examen, ¿te calificaría a vos nada más
o no accederías a tu título de perito mercantil, por ejemplo, ¿no? En este caso, por lo menos lo que dice el proyecto es que es una información inclusive privada y que podrían acceder los padres, pero bueno, de alguna manera sería un dato a tener en cuenta, que se va a tener en cuenta para lo que es la continuidad educativa, no en forma restrictiva, no lo plantea el proyecto como una restricción, la universidad sigue siendo de acceso libre, pero recordemos, Pato, que quien tiene una mala formación secundaria le cuesta a la universidad. Perdóname, Por más vos que no no le estabas pongas... porque yo conté lo que pasaba con una docente de escuela primaria en una localidad chica de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, ¿viste? 50.000 habitantes, más o menos todos se conocen. ¿Cuántos tiene Balcarce? Más o menos por ahí, un poco menos inclusive. Entonces, lo que ella contaba era una experiencia, dice, me llama la directora del secundario y me dice, Victoria, decime una cosa, de los 50 chicos que terminaron la escuela primaria, ¿cuántos vos creés que van a poder desarrollarse de manera cómoda en la escuela secundaria? Con suerte, le dijo, con suerte el 10%, 5. 5 no van a tener problemas. Pero bueno, eso te está marcando, no el secundario y la universidad, te está marcando primaria a secundaria, ¿no? La propia responsable de los chicos en primaria veía que solo el 10% de un número de 50 tenía las herramientas suficientes para transitar el secundario sin problema. No, y es un tema que claro, se viene tratando y que obviamente este gobierno toma también para llevar adelante, y depende mucho también de la voluntad que haya en las provincias. Depende mucho porque no se le puede imponer a una provincia cómo manejar sus escuelas. Hay una concesión de la educación y la salud que tiene ya más de 3 décadas, pero sí el gobierno nacional y este Congreso pueden marcar pautas ordenadoras como para que no haya asimetrías entre las provincias y todas formen chicos que puedan desarrollarse ya sea en la universidad o en cualquier otra cosa que hagan. Ahora, viste que la vida es un poco más compleja de lo que uno imagina cantando, ¿no? ¿Quién es o cuál es el partido que tiene la mayor sociedad política, histórica, la simbiosis que los ha marcado desde la reforma del 18, ¿no? Exactamente. La Unión Cívica Radical. Esto que está contando él, que le está diciendo a la diputada Romina del Pla, esto que le dice no hay retació de fondos, ha habido plata, pero dice, me llama la atención su preocupación exacerbada por las universidades. Esto, que yo lo puedo compartir, te digo, me pareció la verdad como muy explícito, respondiendo a todo, Torrendel, digo, ¿qué hacemos con este discurso y la Unión Cívica Radical y los 35 votos? No, bueno, me parece por eso que digo. Igual el proyecto no se mete con las universidades, no. Lo único que plantea es la posibilidad de que el extranjero no residente pueda pagar, que es una posibilidad que la deja a criterio de cada universidad, o sea, no interviene en lo que es el funcionamiento mismo de la educación superior, tiene estos planteos que tienen que ver con la formación de los docentes, lo que sí planteó recién el secretario de Educación que escuchábamos, que decía la pedagogía empeora con el tiempo, que los mejores, cuando uno lleva un chico al jardín, ve por ahí los docentes más comprometidos y que después eso va aflojando, y eso es lo que plantea este proyecto, la posibilidad de ir evaluando todo el tiempo a los docentes. No es tampoco específico cómo lo va a hacer, me parece que es algo a desarrollar después, pero creo que hay coincidencia. No escuché ayer, en algunos diálogos que tuve en los patios que hay en el anexo, planteos respecto a la educación. Por ahí en la cuestión de la hibridez, creo que se va a aclarar que dejaba abierta la posibilidad de que haya una educación híbrida a temprana edad, híbrida en cuanto a distancia y presencial. Creo que es uno de los temas que también se va a aclarar, cuestiones de redacción, ¿no?, que tenían que ver, pero me parece que es un capítulo que el gobierno tiene muchas chances de pasar sin grandes modificaciones. Él es el señor Mauricio Cantando. A ver, recordamos que se puede seguir todo lo que está pasando con las reuniones de comisiones. Está hablando Torrendel, recién el secretario de Educación, por nuestro canal de YouTube. Así que bueno, recordamos, obedezco órdenes, vamos otra vez a la comisión o nosotros nos vamos yendo entonces. Bueno, repito, mucha expectativa por lo que está pasando ahora con educación. Recordamos que habla también el responsable de Niñez y Adolescencia, Pablo de la Torre, después viene el ministro de Infraestructura, así que nada, vamos a estar como muy atentos a eso. La idea es que haya dictamen, pretende el oficialismo, la semana que viene. Mauricio Cantando, caballero, muchas gracias. Un gusto. Igualmente. Bueno, nosotros en la continuidad de DTV, enseguida estamos con Pablo Varela. Por ahora, nada más. Muchas gracias. Buenos días.